En esta ocasión haremos una introducción a lo que es el programa de 3D Max. Esto está enfocado para los que modelan en algún otro programa y quieren experimentar con esta interfaz. Vamos a hacer una pequeña exploración del programa, sobre todo para los usuarios nuevos. Bueno, lo que podemos apreciar de entrada son algunas ventanas para visualizar lo que se va modelando. Tenemos varias secciones, estas son las que más vamos a utilizar. Esta en particular es la que se va a estar usando más veces. Esto le llamamos panel de comandos. En el panel de comandos pues vemos aquí varias pestañas que nos van a servir para interactuar con nuestros modelos. Hay dos formas principalmente de introducir el modelo dentro de este programa. Una puede ser típicamente la importación y otra sería en el caso de quien haya modelado en AutoCAD, tanto puede ser vía importación como esto que se llama Manage Links. Entonces eso es porque se puede vincular el archivo en el programa original y si se hace una modificación se puede actualizar. Lo que vamos a ver para empezar es con la idea de que puedan familiarizarse con el programa. Es modelado básico, no es un curso de modelado porque en teoría ustedes van a modelar en el programa que prefieran, como podría ser SketchUp o AutoCAD 3D. Realmente lo que es 3D Max es un programa de alta complejidad y se utiliza incluso en la industria del cine, entonces también se puede modelar dentro del programa. Vamos a ver cómo es esto. Aquí sí pueden ver, explorando, vemos que hay diferentes pestañas. Las que más vamos a utilizar son las dos primeras. Esta, que es el panel que dice Create, tiene algunas opciones de objetos por modelar. El más esencial pues sería Box. Entonces vamos a empezar con un poco de modelado. Si ustedes presionan Box de manera intuitiva podrían modelar una caja. Aquí por ejemplo con el scroll me voy a alejar y al presionar el scroll puedo hacer este tipo de movimiento. Entonces bueno, aquí ya hicimos una caja digamos intuitiva. Sin embargo, la interfaz de 3D Max, al igual que la mayoría de los programas de modelado, también se puede manejar con precisión y para eso aquí están los parámetros. Entonces estos son los parámetros de en este caso la caja que acabo de modelar, que se hizo de manera aleatoria. Entonces si yo le doy precisión a las cantidades, por ejemplo aquí la vamos a hacer de 200, esto está en centímetros. Como cualquier programa pues ustedes irán viendo que pueden configurarlo a su gusto. Normalmente como lo que estamos haciendo es modificar esta tablita, entonces le voy a dar Enter. Aquí ya hicimos que la caja sea de 200 por 200 y lo estoy manejando en centímetros. La configuración ustedes la pueden personalizar, por ejemplo en este menú de Customize. Vienen las preferencias y bueno, esto no lo vamos a ver, ahorita es una introducción únicamente. Y aquí vamos a modificar la altura, le vamos a dar 50 exactos. Enter. Se utiliza mucho presionar Enter, porque si ustedes nada más lo modifican de este lado y no dan Enter, realmente no aplica el cambio que le hicieron. Entonces esta caja que originalmente le hicimos de manera aleatoria, le dimos precisión en las unidades. Ahora, esa es la primera información que me parece que es útil, porque aunque ustedes modelen, por ejemplo en SketchUp, probablemente ya cuando importen su modelo a 3D Max quieran agregar algunas figuras o algunos complementos que no hayan hecho en su modelado.
Además de que también van a tener la posibilidad de utilizar librerías de objetos con un alto nivel de realismo, ya que 3D Max es una interfase de modelado orgánico también. Bueno, entonces con esto ya vieron cómo se puede modelar, en este caso, una caja con precisión. Vamos a repetir rápido el proceso. Se hizo una caja aleatoria y después aquí en donde dice Parameters yo decidí las medidas que quería. Ahora le voy a dar 250 y vamos a darle aquí 10. Enter. Recuerden presionar Enter. Ahora vamos a ver otra forma, pero ahora para ubicarla. Aquí lo que hicimos fue darle las dimensiones con precisión. Bueno, si se fijan, aquí se alcanza a ver el gizmo, y aquí hay algunas de las herramientas que se van a usar para manipular los objetos o todo lo que vayan ustedes agregando. En esta barra de herramientas, que diríamos es la principal, podemos ver algunos iconos que nos damos una idea para qué sirven. Por ejemplo, aquí dice Select and Move. Voy a presionarlo y cambia este gizmo, cambia con esta forma. Quiero que observen esta parte de aquí, que tiene de la misma forma en que modelamos la caja, aquí tiene números que se fueron generando porque es la ubicación. Si nosotros aquí lo convertimos en ceros, todas las cantidades, le voy a dar 0, Enter, y acá también le voy a dar 0, Enter. Automáticamente la caja queda centrada respecto a los ejes, que si fuera AutoCAD sería el equivalente al 0,0, o si fuera SketchUp el origen del dibujo, donde normalmente aparece el personaje que trae esa versión de SketchUp. Entonces este es el origen. Si se fijan, de esta forma podríamos modelar con cajas y con precisión en su ubicación una serie de elementos. Voy a borrar este, se selecciona y le podemos dar suprimir, y lo mismo podría hacer con los demás. Vamos a pensar en una esfera. Igual la voy a modelar aleatorio, hago una esfera, pero si le quiero dar precisión, pues me voy a los parámetros aquí, y entonces le voy a dar, por ejemplo, aquí 50, Enter, y aquí viene el número de segmentos. El número de segmentos son estos. Por ejemplo, aquí vienen 32 segmentos. Puedo cambiarlo pues a 15 y se ven menos segmentos en esta parte, o lo puedo cambiar a 65 y ya se ven muchos más segmentos. Estos segmentos son muy importantes en 3D Max porque esto determina la precisión del objeto, nada más que también si se modelan muchas geometrías con gran cantidad de segmentos, pues también se va incrementando el peso del archivo. Al igual que el que vimos anterior, aquí le puedo dar mover y puedo cambiar si quiero que quede totalmente centrado respecto a este pues dibujo. Nada más cambiaría a ceros. Y esto, pues, ¿de qué me sirve? No todo lo vamos a requerir que esté en el centro. Sin embargo, al estar en el centro podemos tener un control absoluto de esta figura respecto a otras figuras que se generen. Vamos a ver a qué me refiero. Vamos a pensar que queremos trazar un cilindro aquí. Igual lo voy a hacer aleatorio y luego modifico esto. Hay otra modalidad, ahorita vemos otra modalidad que también se puede hacer, y le vamos a dar la precisión ya que está modelado. En este caso le voy a dar un radio de 10 y le voy a dar una altura de 50, Enter. Recuerden presionar Enter. Estas vistas nos son de mucha ayuda para tener control visual de manera ortogonal exacta. Entonces, por ejemplo, voy a usar la segunda herramienta que se utiliza más, o bueno, estas dos se usan mucho, en este caso seleccionar y rotar, y aparece el gizmo. Entonces, lo podría controlar con estas, como vimos en el caso de mover, o también lo podemos hacer de manera intuitiva. Vamos a girarlo y vamos viendo que va cambiando el número de abajo. Entonces ahí ya lo dejo a 90 y lo suelto. Entonces aquí, mientras lo movía, cambia a 90. Ahora, vamos a poner la herramienta mover con esta posición que tiene. Claro que aquí ya se
modificaron estas, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a darle en este caso 0 nada más a este lado. Entonces aquí quedó centrado respecto a esto. Aquí en esta parte vemos aquí una cantidad, la vamos a convertir en 0, enter. Entonces si se fijan, quedó centrado en este sentido ya el cilindro. Digo, si tenemos la medida de la esfera, podemos moverlo con precisión a donde queramos, pero igual en esta ocasión lo estoy haciendo de manera aleatoria y ya lo puedo colocar en donde quiera. Entonces de esta forma podríamos modelar cualquier figura esencial. En este primer cuadro, dentro de lo que son estas pestañas, aquí vienen varias posibilidades de interacción. Ahorita estamos en las primitivas estándar, que son caja, esfera, cilindro y otras más, como los conos o el tubo. Hay una geosfera. Pues ya iremos viendo para qué sirve cada una de estas, pero también ustedes lo pueden explorar. No es necesario incluir en esta parte del tutorial cada una de estas. O sea, de la misma forma se pueden ir colocando. Ahora les dije que había una segunda, que es directamente, en vez de hacerlo aleatorio y luego modificarlo, por ejemplo, pues vamos a hacer un cono. Aquí le damos con, pero entonces en vez de trazarlo de manera aleatoria y poner las medidas, voy pues a maximizar este de acá, que es el keyboard entry. Entonces aquí más bien lo hacemos al revés. Podemos poner aquí los radios y la altura, que es el radio 1, el radio 2 y la altura. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner 100, enter. Aquí le vamos a poner que queremos que la altura también sea, bueno, el radio 2 le vamos a poner que sea de 20, enter, y le vamos a dar una altura de, pues vamos a darle una altura de 100 también, 100, enter. Ahora, si se fijan, no ha aparecido aquí todavía nada, pero ya definimos el radio 1, el radio 2 y la altura. Si le damos create, aparece en este caso el cono con las medidas que yo le di previamente. Entonces ya vieron dos formas de modelar. Una es con el keyboard entry y otra es con los parámetros. O sea, el keyboard entry es primero dar las medidas exactas y luego crear. También se puede modificar la ubicación, que era lo que estábamos haciendo con movimiento. Por ejemplo, aquí vamos a moverlo en el eje de las X y vamos a darle 150, enter. Ok, esto sería, ¿por qué no está moviéndose? Porque esta es una segunda creación. Ajá. Entonces vamos a darle mejor 250 para que no esté tan cerca, sobre todo que son 100 y 200. Le vamos a dar crear, y entonces si se fijan, lo que hicimos fue crear uno segundo con las mismas características, solo que la ubicación en el eje de las X lo pusimos a 250. Realmente, si ustedes mismos van experimentando las posibilidades de todos estos recuadros, van a tener la posibilidad de crear figuras con un alto grado de precisión. Algunos ubicamos 3D Max como un programa intuitivo, sin embargo es un programa con un alto grado de precisión. Ahorita ya vimos lo que fue modelado esencial, en este caso de la primera pestaña, que son primitivas estándar. También vemos estas que son extended primitives. En fin, hay una gran cantidad de opciones. Incluso pueden modelar puertas, porque el programa es realmente de una alta complejidad. Y luego veremos más adelante lo que son los modificadores. Pero bueno, tomando en consideración que el tutorial está enfocado para gente que modela en otras interfaces sus proyectos, pues bueno, vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo pues pues es un modelo de una casa sencilla que fue hecho en SketchUp, ¿no? Entonces, como es SketchUp, cuando es AutoCAD les decía, puede ser por importación o puede ser por vinculación de archivo. Quiero pasar este modelo a 3D Max, entonces vamos al panel de importación. En este caso lo tengo en el escritorio, le di doble clic nada más y le vamos a dar OK a la configuración que tiene para importar.
le damos OK y entonces empieza el proceso de importación de este modelo que fue creado en SketchUp. Ahora, si ustedes ya vieron algunos tutoriales anteriores donde trabajamos con un poco de 3D Max, las sugerencias que dábamos es que lo que es la cámara de 3D Max y en este caso pues estos elementos que pues no se van a utilizar dentro de 3D Max se pueden eliminar, que es la orientación y la iluminación también. Bueno, aquí ya tenemos nuestro modelo creado en SketchUp, pero ya está importado dentro de 3D Max, ¿no? Lo que podríamos, aquí este archivo ya está previamente con alguna configuración básica, porque la idea es que se vayan familiarizando con este programa. Entonces yo ya tengo aquí una cámara y una luz que puse desde antes. Va a mover esta cámara. Aquí si se fijan dice Perspective. Les voy a explicar un poco cómo es la configuración de estas secciones dentro de la pantalla de 3D Max. Si nos acercamos aquí vamos a ver que dice Top, Front, Left y aquí dice Perspective. Cuando ustedes abran su programa de 3D Max la primera vez, sobre todo si es el programa nuevo, pues van a tener algunas opciones muy parecido a como está aquí, pero algunas opciones pueden cambiar, sobre todo depende de la versión de 3D Max que tengan. Pero bueno, aquí si le damos clic, nosotros cuando le damos clic automáticamente cambia, se pone un marco amarillo en el que seleccionamos. Si le doy aquí clic derecho y selecciono cámara, que es la cámara que ya puse previamente, la selecciono, entonces lo que vamos a ver ya no es la perspectiva en sí, sino la vista de la cámara. Esta es la cámara, es una cámara V-Ray. La mayoría piden, o cuando instalan el programa de 3D Max, una de los motores de render más utilizados, típicamente, pues es precisamente V-Ray, al igual que en SketchUp, hay una versión de motor de render, en este caso, que es V-Ray, pero para 3D Max. Entonces esta cámara es una cámara V-Ray. En la versión actual de 3D Max, la cámara que trae por default es compatible con V-Ray, pero también hay opciones para que puedan poner una cámara V-Ray. No lo vamos a ver en este tutorial. Aquí ya vimos cómo se importó el modelo y en este caso vimos la cámara de V-Ray, que es, como les decía, el motor más utilizado, aunque hay otros muy buenos también. Y bueno, aquí tengo una luz. Otra de las cualidades de este programa pues es la aplicación de materiales, porque lo que hacemos aquí, o el uso que le estamos dando, es como de un estudio fotográfico. Bueno, aquí ya pueden ver el modelo dentro de 3D Max. Igual aquí puse unos materiales, ahorita los vamos a ver. En un momento más adelante podremos ver algún tutorial relacionado con la creación de materiales. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestro modelo dentro de 3D Max y bueno, esta es esta parte del tutorial. Esperamos que les haya gustado, pero bueno, vamos a aprovechar que ya vieron un poco de modelado y en este caso voy a hacer un plane aquí, un plano. Le voy a dar clic y igual lo voy a hacer de manera aleatoria y aquí ya estoy creando una superficie. Entonces aquí ya se ve un modelo y un fondo. El programa, al igual que otros, tiene complementos que vale la pena ir incorporando poco a poco conforme vayan familiarizándose. Yo les sugiero que primero exploren las opciones básicas del programa y ya más adelante vayan incorporando otras posibilidades. Vamos a darle, si le damos clic derecho o también puede ser clic izquierdo, vamos haciendo la selección de en qué cuadro queremos trabajar. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, la perspectiva y quieren ver específicamente este cuadro y no quieren ver tantas otras vistas, pueden presionar este cuadro de aquí, donde se maximiza en este caso el viewport. Yo estoy maximizando el que está la perspectiva porque es el que estaba marcado con amarillo. Lo mismo puedo hacer acá, le doy clic, maximizo el viewport y se ve en este caso la vista front. Si le vuelvo a dar clic, regresa al modo que estaba antes. Bueno, ahora vamos a aplicar algunos materiales que ya tengo. La creación de materiales es muy importante
pero les voy a dar un tip de entrada porque así lo he hecho yo en muchas ocasiones. Si por ejemplo ustedes ya tienen modelos previos o incluso descargan materiales ya listos de internet, pueden únicamente irlos modificando, que esa es la modalidad que yo utilizo más. Entonces vamos a ver un poco de aplicación de materiales, en este caso materiales que ya están hechos. El editor de materiales es también de donde podemos ir seleccionando los materiales que vamos aplicando. Hay varios modos, puede ser que normalmente les aparezca el modo Slate Material. El que vamos a usar aquí es el tradicional, que es el compacto, que se utiliza ya en versiones anteriores también. Por si ustedes usan una versión antigua, pues este tutorial también puede aplicar. Si ustedes estuvieron siguiendo los consejos, que bueno, eran consejos muy sencillos, solo que eran importantes esos consejos, esos tips, para que se pudiera dar continuidad con este tipo de tutoriales. Entonces, sabemos que algunos de esos tips parecían muy básicos o de menor importancia. Si los aprovecharon, pues esto va a tener mucha fluidez. Y si no, pues los invitamos a que vean esos tutoriales. En este caso está esta pestaña de Layers, o este botón más bien, y aquí aparecen los layers que le puse a cada uno de los elementos. Muy brevemente, como este modelo fue en SketchUp, el consejo básico es que lo agrupen por layer y también por grupo o por componente, y que los grupos o componentes estén lo que los integra dentro de un layer, y así se va a poder aplicar por materiales. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar lo que dice 3D ventana y le ponemos seleccionar Select Children y se seleccionan todo lo que puse en ese layer. Como aquí ya tengo pues un material específicamente pues de un cristal básico, aquí vamos a utilizar materiales básicos para este tutorial. Automáticamente ya todas las ventanas se convirtieron en adquirieron el material que le puse. Vamos a seleccionar de nuevo ventana. Les decía que en este caso la segunda pestaña es una de las que más utilizamos. Si le damos clic a esa pestaña, esta que tiene forma un poco de arcoíris, vamos a seleccionar uno de los modificadores que vamos a utilizar más en esta serie de tutoriales, o en este en particular. A ver, entonces seleccionamos ventana, Select Children, y aquí vamos a agregarle un modificador. Es una gran cantidad de modificadores los que se utilizan. El que vamos a estar utilizando mucho, podemos presionar la letra U, es el UV Map. Le damos clic. Esto aplica según la forma en que está hecho el material. Ya eso lo veremos en un tutorial más adelante, pero por el tipo de materiales y la forma en que los desarrollamos, le voy a poner Box y le vamos a poner Real World Map Size. Esto no va a ser en todo, no es un tema universal, es por la forma en que se desarrollaron los materiales. Entonces todos los materiales los vamos a ir mapeando. Se sugiere siempre pues que vayan guardando su trabajo. Y bueno, aquí ya vimos esta parte esencial de este primer módulo de tutoriales relacionado con lo básico de 3D Max cuando queremos importar un modelo. Vamos a aplicar un material más. A ver, vamos a ver qué material podría ser, y que vamos a poner aquí que dice concept perimetral. Y ahí tenemos casi todo esto. Igual lo vamos a mapear, le damos el VW Map por Box y con Real World, y en este caso le voy a aplicar una textura que ya tenía previamente hecho. Las texturas y los materiales en general pues se pueden personalizar mucho. Como verán, entre más layers pongan, más van a definir en qué partes quieren ustedes utilizar esto. Por ejemplo, este que es un barandal, pues vamos a ver qué layer le puse. Cristal barandal, le damos seleccionar, y si ese lo quiero hacer de cristal, pues sería lo mismo. Seleccionamos, le ponemos el VW y en este caso lo estamos mapeando por caja y con esta palomita de Real World, porque así están hechos los materiales. Entonces podríamos de nuevo aplicar el cristal y ya vamos seleccionando todo esto. Pero vamos a ver, por ejemplo, este de acá, que sería, pues vamos a ver, este que le puse bloque piedra. Vamos a aplicar el material de la misma forma.
y vamos a probar con esta textura que es una piedra. Cuando veamos un tutorial de materiales, vamos a ver cómo podemos ir escalando las texturas, cómo podemos darle, igual si ustedes ya han utilizado SketchUp V-Ray, es muy parecido el principio de manejo. Y bueno, muy rápidamente vamos a ver el uso de las cámaras con lo más esencial que vamos a estar utilizando. Selecciono la cámara y aquí aparecen los modificadores de la cámara. Por ejemplo, vamos a ver ahorita lo que es el zoom factor, que aquí viene por default con 1. Este zoom factor lo podemos modificar, por ejemplo, a 0.8 y nos da un alejamiento, o vamos a ponerle 1.2 y nos da un acercamiento de esa misma cámara. Esta cámara se maneja de manera profesional. El SketchUp V-Ray también se maneja de una forma parecida, es decir, por ejemplo, aquí le doy clic y puedo oprimir este que dice Get Vertical. Entonces, si le doy aquí, se hace una corrección óptica a nuestro modelo. Si ven este tutorial, a lo mejor me fue un poco rápido, pero lo pueden ver varias veces y por si quieren checar todo lo que se estuvo haciendo. Pues con eso terminamos este tutorial de introducción a 3D Max para quien modela en otra interfase, y en este caso pues el modelo lo hicimos para SketchUp. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Cualquier cosa pueden anotarle en los comentarios en la parte de abajo, y pues espero que les haya gustado. Es muy importante su opinión. Agradecemos mucho, sobre todo los que ven los tutoriales en la versión de Facebook, que son donde más los han visto. Los comentarios también pueden ser constructivos y pueden ayudarlos a ustedes mismos para que los contenidos sean más acorde con lo que están buscando. Muchísimas gracias. No nada más es en los comentarios, también próximamente en el canal de YouTube vamos a anotar el nuevo correo para quien quiera poner, pues no de manera directa, pero quiere hacernos saber sus opiniones de manera discreta. Agradecemos también eso, pues todo es respetable, entendemos perfectamente esto. Entonces también nos pueden mandar sus comentarios vía correo electrónico. Este correo nuevo ya lo vamos a anotar en la versión de este tutorial en YouTube, en la parte de abajo, por cualquier cosa. Gracias y hasta la próxima.